¿Qué día de reposo observaban los apóstoles de Jesucristo? ¿Es verdad que Jesús cambió el sábado al domingo y que los apóstoles, en honor a la resurrección de Cristo, lo establecieron por costumbre y como día sagrado? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a mirar hoy 5 evidencias que nos van a indicar si era el sábado o el domingo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Quédate hasta el final del video, suscríbete y comparte. Esto va a estar súper interesante. Evidencia número 1. El tiempo en que escribieron los evangelistas. Según Ireneo de León, Marcos fue escrito después de la muerte del apóstol Pedro y Pablo. Según Clemente de Alejandría, fue antes de la muerte de Pedro y eso fue aproximadamente por el año 64 después de Cristo. Es decir, que la evidencia muestra que Marcos fue escrito aproximadamente entre los años 64 y 75 después de Cristo. Mientras tanto, Ignacio de Antioquía nos muestra que Mateo fue escrito entre el año 64 y 110 después de Cristo. El libro de Lucas fue escrito aproximadamente entre el año 80 y 85 después de Cristo. Y hay evidencias en el mismo libro que muestran que realmente fue por esta época que se escribió. Y el libro de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 90 y 110 y hay un papiro que se considera que es la clave para entender que fue ese periodo de tiempo aproximado en el que se escribió esta carta. Analicemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento, el domingo se menciona en 8 ocasiones. Y de esos 8 textos, al menos en 6, se denomina al domingo como primer día de la semana. La cuestión acá es, si los evangelistas escribieron 30, 40, 60 años después de la resurrección de Cristo, era claro para ellos que si Jesús cambió el día de reposo del sábado al domingo, obviamente ya se había convertido en una costumbre general entre los cristianos observar el domingo como día de reposo. Pero los evangelios en ningún momento cuando mencionan el día domingo lo tratan como día de reposo o día santo o día en honor de la resurrección de Cristo. Simplemente le dicen primer día de la semana. Eso muestra que ellos no consideraban este día como día de reposo, porque de haber sido así, lo hubieran mencionado, o los 4, o al menos uno de ellos, como un día diferente, sagrado, en honor de la resurrección de Cristo. Número 2. La reunión de los apóstoles en el aposento alto. Se utiliza esto como una evidencia que los apóstoles entendían que el sábado había cambiado al domingo como día de reposo. Pero realmente ellos hacían estas reuniones en el aposento alto en honor de la resurrección de Cristo. Vamos a mirar algunas evidencias en cuanto a esto. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 16 versículos 11 al 14? Y Lucas capítulo 24 versículo 37 al respecto. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. El primer día de la semana las mujeres fueron a comunicar a los apóstoles que Jesús había resucitado, pero cuando ustedes leen estos relatos van a encontrar que ellos no le creían, es decir, ellos no estaban predispuestos mental ni espiritualmente para celebrar el domingo como día de la resurrección, ni de hecho no estaban en el aposento alto para hacerlo así, primero porque no era costumbre entre ellos hacerlo, porque si así fuera, la Biblia relataría que eso realmente ocurría en otras ocasiones, antes de la muerte de Cristo. Y segundo, recuerden que la noche en que Jesús fue apresado, todos ellos huyeron y se escondieron. Y cuando uno lee estos textos se da cuenta que realmente ellos lo hicieron no porque celebraran el día domingo, sino porque estaban encerrados a causa de los judíos. Segunda evidencia, los apóstoles
no celebraban ese día porque no creían que Jesús hubiera resucitado. Tercera evidencia. Los apóstoles tenían miedo de los judíos. Sí, como ya lo dijimos, ellos tenían mucho miedo porque ellos vieron lo que le pasó a Jesús y obviamente no se iban a exponer a que les pasara a ellos también. Por lo tanto, ellos el sábado y el domingo estuvieron escondidos. Lo hicieron por temor a los judíos y esto es lo que dice en el libro de Juan capítulo 20 versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuarto, la advertencia de Jesús a los discípulos sobre la gran tribulación. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 20, Jesús le hace la siguiente advertencia a los discípulos. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta advertencia estaba dada para ellos en vista de la pregunta que habían hecho sobre las señales de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Ellos entendían que la gran tribulación debían orar para no huir en sábado. Pero esta tribulación que menciona acá Jesús en Mateo 24 tiene dos cumplimientos. La advertencia de Mateo capítulo 24 les enseñó a los discípulos que ellos debían orar para que su huida no se diera en sábado. ¿Huida de dónde? Cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrían que la destrucción de la ciudad había llegado y debían orar de antemano para que su vida no fuera en sábado. Si eso era así, y si Jesús hubiera hecho el cambio del sábado al domingo, sencillamente se hubiera limitado a decirle a los discípulos que oraran para que su vida no fuera en domingo. Hubiera dicho propiamente el primer día de la semana, pero no, acá hace referencia al sábado. Y la huida de los discípulos de Jerusalén se dio 40 años después de esta advertencia. Era evidente que Jesús no se proponía darles a entender que él había cambiado del sábado al domingo, porque de serlo así, hubiera quedado inscrito en este texto. Y lo otro adicional es que este versículo Jesús menciona la gran tribulación, una gran tribulación cual no la ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y si ustedes leen en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1, hace referencia a este tiempo de angustia o gran tribulación como el periodo previo a la segunda venida de Cristo. Es evidente entonces que la advertencia sobre orar para no huir en sábado ni pasar trabajos en un tiempo tan difícil se tiene que cumplir hasta la misma consumación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solo se limitó a los apóstoles en su tiempo, sino también va como una advertencia para la iglesia hasta el final de los días de la historia de esta tierra. Y quinta evidencia, la reunión del apóstol Pablo con los cristianos para adorar. ¿Lo hacía en sábado o en domingo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y también escuchemos lo que dice el libro de Hechos capítulo 13, versículo 13, 14, 42 y 44. ¿Qué nos dicen estos textos respecto a la costumbre del apóstol Pablo y los cristianos, tanto judíos como gentiles, en cuanto a la adoración y el día de adoración? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas.
El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Las frases de estos dos textos nos indican con mucha claridad que la costumbre del apóstol Pablo era reunirse en sábado, no en domingo. Y según el primer texto, lo hizo según él acostumbraba hacerlo. Lo hizo en varias ocasiones. Y también en el segundo texto nosotros vemos que hace referencia a que lo hacía no solamente con los judíos, sino que también los gentiles se reunían el sábado para escucharlo. Entonces no fue que lo hizo para los judíos porque él, por ejemplo, a los judíos se le hacía judío y a los gentiles gentiles. Tanto a los judíos como a los gentiles, según estos dos textos, él les hablaba en sábado y era su costumbre. Por lo tanto, él tampoco se propuso servir en el día domingo. Esa no era su costumbre. Hay otro texto que está en Hechos capítulo 20, en la historia de Eutico, cuando él estaba reunido con ellos y Eutico se cayó de la ventana. El texto nos dice que era el primer día de la semana, al anochecer, y él disertó hasta la medianoche. Pero recordemos que primer día de la semana comenzaba no a las 12 de la noche como nosotros lo hacemos, sino al atardecer, a la puesta del sol, de lo que nosotros conocemos como el sábado. Entonces Pablo estaba reunido con los cristianos el sábado y se extendió y disertó con ellos hasta la medianoche, cuando Eutico se cayó de la ventana, y el texto dice que él iba a viajar al otro día. Por lo tanto, el viaje lo iba a hacer el día domingo, y si él hubiera considerado con veneración el día domingo como de reposo, no hubiera planeado zarpar al otro día a su viaje. Este texto, muy controvertido, realmente tiene una explicación muy clara, y yo espero, mis estimados amigos, que haya servido estas 5 evidencias para que ustedes puedan ver con más claridad si era el sábado o el domingo el día de reposo antes de la resurrección, o si también después de la resurrección fue cambiado. Es evidente que no hubo un cambio y que realmente no estaba avalado por las escrituras, pero luego vamos a mirar cuándo fue que se dio esto y quiénes fueron los que intervinieron en el cambio del sábado al domingo. ¿Y tú en qué día adoras al Señor? ¿Realmente consideras que es importante comprender cuál es el verdadero día de reposo? ¿O para ti tal vez no tenga significado alguno o pienses que sea igual lo uno o lo otro? ¿Qué piensas al respecto? Déjalo en los comentarios y sigue en nuestro próximo video para más contenido.